En el video pasado, cuando hablábamos de teatro de improvisación, les dije que yo sabía muy poco. Para el video de hoy, que vamos a hablar sobre performance, sé aún menos. Pero por dicha, tengo a dos especialistas, a Gretel Méndez y a Paola González, que nos van a contar mucho sobre sus quehaceres artísticos. ¿Cómo están, chicas? Hola. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, de verdad. ¿Qué tal la cuarentena, el COVID y las idas al supermercado? Bueno, adaptándonos, de mi parte ha sido toda una experiencia de exploración de un montón de cosas y herramientas que no tenía presentes en mi día a día. Y bueno, como todo, ha tenido sus momentos altos y sus momentos bajos. Creo que estamos frente a una situación mundial de cambio. No sé hacia dónde exactamente, no me atrevería a decir qué viene o qué sigue con esto, pero definitivamente hay un quiebre y un cambio en la perspectiva de la humanidad en cuanto a un montón de temas. Y creo que eso nos toca a todas y a todos desde diferentes sentidos y sobre todo desde el arte. Total, digo, para mí ha sido una montaña rusa porque a veces una está súper, y a veces está más bajoneada, ¿verdad? A nivel personal. Pero bueno, sobreviviendo, resistiendo, buscando formas de estar lo mejor posible y no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal, porque me he dado cuenta que también una trabaja más en este medio virtual de lo habitual, puede pasar horas frente a la computadora y como ya la noción de espacio-tiempo se modificó, ¿verdad? Porque antes era muy claro dónde era tu espacio casa, tu espacio trabajo, tu espacio diversión, ahora todo se confunde. Entonces es un trabajo de cómo uno organizarse un poquito para que no se muera en el intento, ¿verdad? Porque si no te traga la computadora. A mí me pasó varias veces de ya sentir el cerebro que decía, ya no quiero nada. Antes ver Netflix era divertido, ahora se me vuelve más cansado porque es como otra vez la computadora, ¿verdad? Entonces, bueno, y eso, buscar espacios de caminar. Yo, por ejemplo, me he ido moviendo en mi casa para hacer pequeños lugares de trabajo distintos, porque si no me harto de estar siempre en el mismo lugar. Y encontrar ahí la diversidad. Y coincido con Paola, o sea, yo nunca me he considerado un ser demasiado virtual. Facebook, Instagram, esas cosas básicas, pero no soy de la generación que creíamos mucho en la presencia y en el encuentro, y verdad, y esta vaina no. Y ahora me he vuelto una madre virtual que no me hubiera imaginado. Pero bueno, no sé cuánto aguanto. Yo también creo que a nivel de teatro, de trabajo, sin querer, creo que la pandemia nos ha permitido conocernos. Creo que yo ahora reconozco más caras y he visto más proyectos y he visto cosas que tal vez antes no hubiese tenido la oportunidad de ir hasta el lugar donde se daba. Eso también creo que, si contamos las poquitas cosas positivas, creo que esa es una. O también como este espacio que nos da chance de conversar sobre un tema. Y ya para entrar en eso, me gusta arrancar con la pregunta general. ¿Qué es teatro performativo para ustedes? Es un preguntón. Es un preguntón porque, bueno, en primer lugar, yo creo que teatro performativo es un concepto en construcción, igual que muchos otros conceptos en las artes escénicas contemporáneas o en el teatro contemporáneo o las artes vivas contemporáneas, y tiene que ver con una concepción del hecho escénico a partir de una serie de elementos determinados, pero que también dialoga con otras cosas, como entre ellas, por ejemplo, el concepto de teatro postdramático, con el concepto de otras áreas artísticas que no necesariamente responden a la naturaleza teatral, sino que, bueno, son un poco más liminales, es decir, los límites entre una cosa y otra se comienzan a desdibujar a partir de que aparecen una serie de manifestaciones en conjunto, en propuestas escénicas o no escénicas. Y también tiene que ver, creo, con una visión de cómo se asume el hecho teatral, con una serie de prácticas a la hora de concebir la interpretación, y tiene que ver con la representación, con la estética, con la ética incluso, y con un concepto ahí de incidencia política sobre lo que se hace. Entonces, son como muchas cosas.
o por lo menos para mí, son muchas cosas y todavía cosas que no son demasiado claras o que yo no podría definir en una frase o en una sola línea, sino que podríamos hablar desde muchas perspectivas. Bueno, si parto del concepto, no tanto de la práctica, desde mi práctica, digamos que ha habido un pleito en relación a mezclar estas dos palabras. Ya de por sí la palabra performance es muy difícil de definir. Yo siempre me peleo con esa idea de intentar definirlo, porque está en construcción, como dice Paola, ¿verdad? Es una palabra que muchos más bien han reflexionado sobre la dificultad de definir performance, ¿verdad? Ahora, si mezclamos teatro y performance, ¿verdad? Es más complejo, como dice Paola. En como planteamientos más convencionales, más, digamos, Patrice Pavi se pelea mucho con la idea de mezclar teatro performativo, ¿verdad? Y él dice que de alguna manera este señor Feral plantea este concepto, ¿verdad? Por toda esta vaina que está diciendo Paula, porque digamos, en la contemporaneidad empezaron a irrumpirse y a borrarse los límites. Y entonces esta puesta en acción, que es la performance, empezó a incorporarse en lo teatral. Entonces se puso este concepto de teatro performativo, pero yo no sé, yo no lo, a veces lo uso, es que las palabras me las pongo y me las quito, y cuando se me agotan me las quito y luego me las vuelvo a poner y así, y depende de cómo lo vayan representando. A mí me gusta más la idea de pensar teatro y performance, no sé si teatro performativo, aunque la he usado. Pero yo creo que cuando en el lenguaje común se utiliza este concepto, tiene que ver con estas irrupciones, ¿verdad?, de otros lenguajes a esa idea de teatro desde el sentido más convencional, ¿verdad?, que se pensaba en cuatro paredes. Obviamente es un teatro más, se llama modernista el teatro, ¿no? Pero la idea de teatro en cuatro paredes, donde hay un espectador que está de un lado y los actores que están de este lado y así. Y entonces empieza a irrumpir, ¿verdad?, con esta noción de lo real o esta noción de la acción, ¿verdad?, de esta noción más de la presentación, más que la representación, donde quien acciona es la persona, no tanto el personaje o el actor, ¿no? Entonces, cuando empiezan a borrarse esas fronteras, yo creo que uno empieza a pensar en esta noción de teatro performativo, por usar este término, ¿no? Creo que es por ahí, digamos, que empieza como uno en el común a pensarse en ese lugar. Sí, yo también quería ahí como agregar el hecho de que, bueno, para mí, desde lo que he estudiado y sobre todo desde mi práctica y la práctica que he desarrollado con algunas personas, artistas que están interesadas por esta línea de trabajo, la noción de teatro performativo también tiene un tinte muy latinoamericanista, en el sentido de que nace en Brasil, lo acuña Josep Feral, como bien lo acaba de mencionar Gretel, pero además recoge una perspectiva muy de cómo asumimos esa teatralidad desde los límites borrados en América Latina. Y eso claramente es lo que diferencia la noción de teatro postdramático, que es una visión un poco más europea, más eurocentrista, y cómo asumimos estas prácticas que son muy similares por cuanto a concepción, sobre todo de espacio, de tiempo, de representación, de también la relación con el espectador o con la persona que ya no es solo espectadora pasiva, sino que se involucra dentro de la pieza, pero desde una visión mucho más latinoamericana o desde una forma mucho más latinoamericana, porque también aquí se cruza con algo muy interesante y es la intromisión, por decirlo de alguna manera, de prácticas culturales y que tienen que ver con sí, el concepto más de performatividad, ¿verdad? Cuando hablamos de prácticas rituales, costumbres culturales, celebraciones, todas estas prácticas que se inscriben dentro de esta teatralidad pasan a formar parte de lo que podríamos denominar entonces un teatro más performativo. Que definitivamente también dentro del uso de este concepto hay mucha discusión, porque entonces hasta dónde es performance y cuándo termina de ser performance art como pieza y empieza a ser teatro, por ejemplo. Me llama muchísimo la atención y yo hablo desde la completa ignorancia que usted nos cuente esto de Brasil y ahorita acaba de decir performance art, que yo pensé que era algo muy gringo. Recuerdo que cuando cuando escuché por primera vez la palabra performance, también la escuché al lado de happening. ¿Por qué? No sé, pero sí la escuché muy al lado.
y pensé que era algo muy estadounidense, las influencias que habían llegado acá. No es que lo es, eso es toda una discusión. Diana tiene un texto muy interesante que se llama Hacia una definición de la performance, donde precisamente conversa acerca de la traducción del término performance tanto en español como en portugués y cuáles son esas implicaciones del uso del lenguaje, porque sí, es un vocablo que nace en los países anglosajones, pero que se mantiene básicamente por su funcionalidad y por la intraductibilidad hacia una cuestión más relacionada con la acción. Ahí, bueno, hay toda una historia que liga las manifestaciones de la performance art desde las vanguardias de 1914 y todo lo que tiene que ver con el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo y posteriormente otras manifestaciones que se decantan en el fluxus, en el happening y posteriormente en el arte corporal, donde ahí entra la performance art como una categoría. Pero efectivamente sí tiene una tradición anglosajona que se construye también en América Latina de esa verdad. Y sí. Sí, tal vez lo que Paula apunta está muy bien, porque es que a veces la palabra performance se reúne en una sola, ¿verdad? Y ha sido tan usada que ya se volvió una palabra muy manoseada. Voy a usar ese término que es un poco feo, ¿no? Entonces, ahora todo es, y cuando todo es nada es, como dice Tavira, en relación al mismo teatro, ¿no? Entonces, los estudios del performance, que es un poco lo que también está notando Paola, de alguna manera utilizan el performance como un lente cultural, como una mirada para poder leer prácticas culturales como si fueran performance. Eso pasa también en la teoría de la teatralidad, ¿verdad? Que uno puede usar la teatralidad como una mirada para entender fenómenos sociales, ¿no? Pues pasa lo mismo en los estudios del performance y está el performance art, ¿verdad? Que es que más todos conocemos como una manifestación que deviene, algunos dicen que de las artes visuales, otros dicen que del teatro, ¿verdad? Como una manera de ruptura a las prácticas artísticas de un momento dado, ¿verdad? Como una forma de romper con esta idea de salir de los museos o salir del texto, en el caso del teatro, ¿verdad? Y buscar otras formas y otras vías. Pero sí, una es como el arte de la performance, como esta forma más artística, y otras son la performance vista como o una práctica cultural vista como una performance, o en el caso del género, por ejemplo, que Judith Butler lo utiliza mucho, ¿no? Pensar el género como una construcción performativa, ¿verdad? Que se reitera y se ensaya a lo largo de la historia, donde una no es mujer, sino se construye mujer, ¿verdad? Habla de la performatividad del género. O sea, la palabra tiene una sombrilla muy grande que puede ser utilizada en diferentes cosas. De hecho, a mí me gusta mucho hablar como de la diferenciación entre el concepto performance, como la práctica del arte de la performance, y la performatividad, que la performatividad está más relacionada con esto que apunta, bueno, Judith Butler, Austin también, a través de la lingüística, cómo nos vamos construyendo socioculturalmente a nivel de un montón de ámbitos, o sea, no solamente a nivel de género, sino también a nivel de relaciones de poder, relaciones sociales, estructuras de juego, estructuras religiosas, ritualística, bueno, una serie de cosas que nos construyen como sociedades y que generan identidad, que generan una serie de factores de los cuales se pueden servir las prácticas performativas. Digamos, ahí sí, la práctica de la performance art. Entonces, por un lado tendríamos el concepto de performance como pieza artística y el concepto de performatividad como una forma de análisis de la vida, del entorno, que mezcla un montón de cosas que van desde la antropología hasta la lingüística, pasando por los estudios de género, por los lenguajes artísticos, entre otros discursos que nos conforman como cultura, a una sociedad o un marco cultural. Hablemos de la cultura costarricense. Perdón, quería decir algo. No, que se dice que la palabra, lo performativo, se le tira mucho a este señor Austin, que dice ella, en relación a la lingüística, cuando se dice que hay ciertas palabras, hay ciertos conceptos que denotan acción. O sea, por ejemplo, cuando yo digo, cuando me preguntan, ¿quiere casarse con? Sí, acepto. Ahí no solamente estoy describiendo algo, sino que estoy accionando a la vez. Y ahí se habla de un concepto con una carga performativa porque implica una acción.
Sí, también habla de ese ritual de transición al decir sí, donde vos pasás de ser una mujer soltera a una mujer casada por una acción afirmativa a partir de una palabra. Entonces, en todas estas cosas se analizan desde la perspectiva de los estudios culturales y la performatividad. Pero eso es una cosa muy distinta al performance art. Tienen relación, pero son dos ¿Tiene capas. relación? Sí, Tiene relación, tiene relación. pero son dos capas que operan diferente. Pero pertenecen a una sombrilla, Sí. ¿verdad? Y de alguna manera estos estudios de la lingüística, pues de alguna manera afectaron también al otro, ¿no? De alguna manera todo está intrincado. Lo que quería era ya llegar a Costa Rica, entonces quería que por favor cada una nos cuenten su historia cercana al teatro y con el performance. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué les gusta hacer durante la pandemia? Entonces que nos cuenten ahorita de ustedes y de sus quehaceres artísticos, por favor. Dale, Paola, dale vos. Bueno, está bien. Yo trabajo en la Universidad Nacional, soy académica de la Escuela de Arte Escénico y desde hace un tiempo para acá mis áreas como más específicas son la investigación en artes a partir de las prácticas artísticas contemporáneas y esto incluye la performance porque durante la mayor parte de mi vida artística me he ligado más hacia la performance y los lenguajes contemporáneos que hacia otras formas teatrales, por una cosa que tiene que ver con afinidad, con interés, composición también de vida, composición política y con la forma quizá en la que he asumido el mundo y el arte. Yo comencé estudiando arte escénico en la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional y recibí como formación en actuación, los conocimientos básicos que recibimos en una escuela de arte en Costa Rica, pero siempre tenía una inclinación hacia prácticas más gestuales o corporales, digamos, siempre que me ponían a escoger entre hacer un ejercicio que tuviera texto y un ejercicio que tuviera voz, yo prefería trabajar cuerpo que voz. Me interesaba mucho también la danza, me gustaba mucho la danza contemporánea y poco a poco fui como encontrando esa subdivisión o esa diferenciación de tratamiento entre el teatro más textual y más gestual. Después, cuando tuve la oportunidad de hacer mi posgrado en estudios teatrales, pues aprendí, me quedó muchísimo más clara esta división y las raíces de cada una de estas naturalezas. Y digamos, como el viaje y el recorrido por el teatro más físico o el teatro más gestual decantan la contemporaneidad en este otro tipo de prácticas que surgen con las vanguardias a partir de 1914, se desarrollan durante los 60s y los 70s y en la actualidad hacen eco en todas estas expresiones artísticas que se van desdibujando y se van mezclando, se van contaminando. ¿Qué más puedo contarles? A partir de esto es que, bueno, me interesó muchísimo también desde la perspectiva de la estética, porque tengo una inclinación hacia la filosofía en particular y logré estudiar un poco de filosofía. Y empecé a estudiar estética del arte contemporáneo. Cuando comencé a estudiar más como la perspectiva teórica, me topé con el asunto de los estudios culturales, de varias cosas relacionadas con la performatividad como concepto. Y eso me permitió también unirlo como al tema de la performance como tal. Yo tuve la oportunidad también de que cuando estaba en mis últimos años de formación en la licenciatura de Artes Escénicas, el año anterior, la Escuela de Arte Escénico tuvo esa idea novedosa de hacer un seminario de performance, que yo creo que es de esa generación, ¿sí, verdad? Porque nosotros no estuvimos exactamente en el seminario, pero fuimos como la consecuencia del seminario. Y tuvimos la oportunidad de tener a Anabel Contreras y a David Corish como profesores que estaban trabajando sobre esta línea, tanto en la teoría como en la práctica. Tuvimos la posibilidad de tener un acercamiento con Elia Arce, que es una artista del performance costarricense con una amplia trayectoria. Y a partir de las experiencias con Elia, yo empecé a involucrarme ya desde la práctica en hacer mis propias propuestas de performance
que las fui después canalizando hacia diferentes lugares y ahí generando otros materiales. En este momento estoy trabajando en una pieza que en principio era una pieza escénica con una línea estilística más de teatro performativo, pero con el COVID se convirtió en otra cosa y ahora es una puesta en streaming que vamos a estrenar próximamente a finales de agosto, o vamos a hacer las transmisiones en streaming a finales de agosto, y que realmente explota al máximo por ciento esta concepción de performatividad incorporando medios digitales y una idea un poco más transmedial del cuerpo, incluso problematizando un poco todo el hecho de la presencia y la ausencia mediada por la web, mediada por la pantalla, un poco la visualidad más internetera versus la visualidad más cinematográfica o escénica, cómo es que el cuerpo se concibe a partir de estos diferentes lenguajes visuales. Y bueno, eso es un poco lo que hago y mis intereses. Entonces, durante la pandemia, una de las cosas que más he hecho es trabajar con este grupo de personas que ya vamos como por 20. Ya vamos sumando como 20 personas en el proyecto y aprendiendo mucho de muchos lenguajes y estudiando un montón como todas estas posibilidades que nos brindan los medios audiovisuales y los recursos en línea para explorar otras formas de hacer o de crear desde lo escénico, que de repente lo escénico ya no es solo el espacio del teatro, sino que lo escénico es cualquier cosa que preparemos como para este cuadrito de la pantalla. Y toda nuestra gestualidad en torno a eso, nuestra producción y como lo comentábamos hace un rato antes de empezar esta conversación. Entonces, por ahí ando, eso es lo que hago y lo que me gusta. Soy una ñoña y me encanta estudiar. Entonces, cada vez profundizo más y más y más sobre este tema de los estudios culturales que realmente no se termina. Siempre hay cosas nuevas, cosas que muchas teóricas y teóricos alrededor del mundo problematizan constantemente y que está muy ligado también a nuestra realidad en el ahora, en el aquí. Y eso, bueno, pues es lo que quizá más me apasiona. Wow, es un súper resumen. Vamos a ver si yo logro lo mismo de resumir. Bueno, para mí hablar del performance tengo que hablar también desde un lugar personal, no solo como vaina artística o profesional, porque se mezcla todo, ¿no? Yo estudié originalmente teatro en la Universidad de Costa Rica, entonces, y después se abrió la posibilidad del seminario que dice Paola, y saqué mi licenciatura en la Universidad Nacional. Entonces, me di cuenta que esta palabra existía, de que eso que yo venía haciendo antes, que era una cosa muy rara, tenía una palabra, ¿verdad? Por supuesto que la había escuchado, pero nunca había ahondado tanto, ¿verdad? Y me pude sentir ahí reconocida porque desde que entré a estudiar en la universidad siempre, y desde antes me he sentido un bicho híbrido, ¿verdad? Desde muy carajilla, digamos, mis tatas me metieron a natación, a pintura, entonces siempre estaba con muchas cosas y me costaba concentrarme en una sola y en algún momento lo pensé que era algo mal, pero después he ido entendiendo que esa es mi forma de accionar, esa es mi política y mi poética, ¿verdad? Una forma donde se ponen a dialogar varios lenguajes, varias formas. También yo estudié antropología un par de años, entonces como que soy una persona donde hay varios caminos que se han venido encontrando. Yo amo el teatro, por supuesto, es mi primer amante, ¿verdad? Pero hubo un momento en que me cansé, como uno se cansa de los amantes, ¿verdad? Entonces yo me cansé y dije, estoy harta del teatro. Pucha, había algo que no me llenaba del todo, desde la idea de teatro que tenía en ese momento, por supuesto. Estaba un poco cansada también de lo textual, ahora amo lo textual, pero digamos en ese momento dije, necesito otras formas, otras vías. Y me encuentro con estas otras formas de accionar en el cuerpo, donde primero el escenario era mucho más expandido, ¿verdad? Donde la manera en que yo podía accionar era distinta, o por lo menos yo lo sentía así, donde yo sentía que la relación con el otro era para mí más directa, por lo menos lo sentía en ese momento así, donde las cosas de contenido más político se sostenían más, no es que el teatro no, pero
estoy hablando del momento, en ese momento cuando lo fui descubriendo, ahora me doy cuenta que no es así, pero digamos en ese momento sentía como que la performance permitía una confrontación política con el otro más fuerte. Y donde mi cuerpo entraba en estados mucho más intensos de lo que yo concebía el teatro en ese momento, cuando estaba enojada con el amante, ¿no? Y entonces me fui encontrando más con esta forma otra, ¿verdad? Y en el seminario aprendí mucho y tuve profes muy tuanis, Anabel, David, muchos invitados, vi cosas que no había visto antes, en fin. Y entonces empecé a organizar mi forma de accionar un poco desde ahí y obviamente empecé a encontrar espacios, ya venía, los venía encontrando de gente que al igual que yo era gente rara, ¿verdad? Que hacía cosas híbridas. De alguna manera en Aviala me pasó, era un espacio muy híbrido, ¿verdad? Con Tatiana también, hemos hecho varias piezas, Tatiana Sobrado, donde también accionábamos de forma híbrida, Mariela Richmond, o sea, me fui encontrando, Oscar también hicimos cosas en la calle, o sea, me fui encontrando con gente que al igual que yo, creían esas otras formas de accionar, ¿verdad? Mucho más expandidas, más híbridas, más liminales, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que he hecho. Ahora abrazo otra vez el teatro con mucho amor, pero sí, claro, pienso en esta mezcla teatro-performance de todo. O sea, yo acciono no solamente como artista, sino también como gestora, como pedagoga, como investigadora, y además tengo un colectivo de performance en la Universidad de Costa Rica. Y los últimos años he pensado el teatro desde este lugar, ¿verdad? Que es un lugar, otro es un lugar más móvil, más híbrido, donde no quiero quedarme como encajonada en una única forma de hacer teatro. Hubo un tiempo en que me peleaba con el realismo, ahora me parece divino, pero no quiero como sentirme como en una sola cárcel, ¿verdad? Me molesta mucho esta idea de sentir que el teatro se hace de una sola forma, que yo tengo que casarme con una sola forma. O sea, ahora hasta que tengo, me gusta la sensación de sentir que puedo movilizarme donde me da la gana, de acuerdo a cómo me siente y al interés que yo tenga. El performance también vino a mí por un asunto absolutamente personal. Yo desde los 30 años también empecé una forma consciente de enfrentar cosas de mi vida, ¿verdad? Y ahí entró el tema del ritual, ¿verdad? Y mi cumpleaños, por ejemplo, cada vez que cumpleaños se volvió una performance, ¿verdad? No solamente como experiencia personal, sino lo hacía una pieza, ¿verdad? Entonces también me fui encontrando en esta otra forma de performance más autorreferencial, obvio performance. Entonces por muchos años trabajé desde ahí en procesos pedagógicos, ¿verdad? Donde quien acciona también hace una revisión de sí mismo y trabaja a partir de su propio material personal. Por muchos años trabajé desde ese lugar. Hice una pieza, de hecho, en mi casa cuando cumplí 37 años, por todo un mes. Hice una investigación sobre mi historia de vida. Metí a mis papás a accionar conmigo. Invité a artistas a mi casa, hice una pieza el 25 de mayo cuando cumplí años, luego esa la llevé al FIA como una pieza externa, y esa forma metodológica e investigación que fui haciendo, y también con estudiantes. Hace unos años ya empecé a decir, bueno, ya no quiero tanto yo-yo, ¿verdad? El yo es importante, sigo creyendo que una acción es de una misma, pero necesito entrar también a lo social y a lo fuera, ¿no? Cómo estas preguntas mías se vuelven también las preguntas de otras personas. Y obviamente eso tiene que ver con todos los feminismos, donde se planteaba que lo personal es político, mis preguntas no son exclusivas de mí, o sea, mis preguntas se las hacen muchas mujeres y hombres, ¿verdad? No soy un ser extraordinario en ese sentido. Entonces me fui dando cuenta cómo preguntarme a partir de mi territorio cuerpo era también una pregunta social y política, ¿verdad? Y en los últimos años he trabajado un poco desde esa noción, el cuerpo como territorio, la performance como un planteamiento político y ético, ¿verdad? La performance también la he trabajado de forma expandida, o sea, no solamente como una pieza para pensarla como trabajo desde lo artístico, sino también como una herramienta de mediación para trabajar problemáticas en comunidad, y es lo que he venido también haciendo en un proyecto que tengo 3 años de trabajar que se llama Sanemos Rutas y Espacios en la U, que trabaja el tema de las violencias. Y así lo he extendido en diferentes lugares. Estoy haciendo como un picadillo, pero digamos que la performance se me ha vuelto una herramienta mediática, una herramienta artística, una herramienta personal, ¿verdad? Una herramienta pedagógica. Y el teatro ahora siempre lo pienso en diálogo con la performance. El año pasado estaba trabajando una pieza con Roxana Ávila y con Tatiana Sobrado sobre la muerte.
hice una pequeña pieza en mi casa para mi cumpleaños otra vez. Es que yo siempre acciono mi cumpleaños como una pieza en sí misma. La hice en mi cuarto y estábamos trabajando la noción, el tema, el concepto de la muerte, ¿verdad? Y ellas como performers siempre estaban en el límite entre ellas y las que accionaban, ¿verdad? Me gusta mucho trabajar esta frontera liminal entre cuándo es uno y cuándo es lo otro, ¿verdad? Entre el borrar las fronteras entre la realidad y la ficción, ¿verdad? Borrar siempre todo eso, entre estar siempre bombardeando al espectador, en tener que estar pasando de una cosa a la otra, ¿verdad? En que me interesan mucho también las piezas de performance donde el espectador participa de forma activa, ¿verdad? No solamente sentada y sentado viendo, sino está siempre interpelado, interpelada. En fin, ¿verdad? Pero igual no diría que tengo una sola línea, tal vez es el cuerpo como territorio, pero me gusta la idea de tener la libertad de poder transitar. Creo que eso es lo que agradezco con los años, que ya no necesito como abrazarme tanto a una sola idea de defender el teatro o el performance en un solo lugar, sino más bien la idea de poder transitar hacia donde yo necesito en ese momento, o yo en relación con mis estudiantes o en relación con el contexto, porque ahora el contexto te coloca en otro lugar, ya no depende mucho solamente de mis preguntas mías como Gretel, el artista, sino Gretel en relación a la virtualidad, Gretel en relación a la pandemia, ¿verdad? Entonces también es como que responder también a lo que va sucediendo y aconteciendo en mí, en los otros y en el contexto, ¿verdad? Y el performance, yo creo que lo permite mucho, es una forma de contestar muy rápido a eso. Contestar en el sentido más amplio, ¿verdad? No es dar una respuesta única, porque no es desde ahí donde estoy hablando. No sé si te ayudé con la respuesta. Sí, montones. Quisiera ahora, hicimos como un recorrido por las vidas de ustedes, más o menos a grandes rasgos y sobre todo en la línea de, ya no sé qué decir, de performance. Es que iba a decir de performatividad, pero yo no, entonces no. ¿Me podrían ustedes contar que están de cerca más o menos cuáles fueron las primeras expresiones de performance en el país y tal vez hablar de algunos grupos o algunas personas que se han seguido manteniendo o qué ha pasado en el movimiento del performance en Costa Rica? Bueno, yo creo que ha pasado más de lo que uno se imagina. Un día de estos estaba leyendo un texto que, ay, no me acuerdo quién lo escribió. Digamos, como que todavía hoy en día existe un poco la idea o la noción de que el performance es algo muy germinal o algo que apenas se encuentra en desarrollo, pero vieras que yo me quedaba pensando y yo digo, no, no es tan así, no es tan así, porque fíjate que hace unos 10 años, poquito más de 10 años, había ya todo un compendio de personas que han realizado sus acciones, sus trabajos, incluso, o sea, estoy hablando de que a principios del 2000, por decirlo así, aparece en Teorética el primer proyecto como para lograr sistematizar o hacer converger una serie de propuestas que se desarrollan a finales de los 90 en Centroamérica. Y creo que quizá lo que no hay es demasiada visibilización o espacios como concretos de visibilización de la performance como tal. Pero hay o han habido muchísimas personas, colectivos desde lo pedagógico, como dice Gretel, porque bueno, está el caso de la UCR, pero también está el caso de que en la Universidad Nacional, Erika Mata en algún momento generó un grupo, un colectivo con un núcleo. En la Nacional hay un curso específico que se llama Laboratorio Interdisciplinario de Performance, que digamos, creo que la tercera vez que yo lo doy, pero lo he compartido en algunas ocasiones con Erika también. Y hay una historia del desarrollo de la performance. Lo que pasa es que también muy dividida, y en esto, bueno, es la percepción que yo tengo, porque por un lado están las personas que son como más de artes visuales, que generan un tipo de acciones, y más como las personas que vienen del mundo del teatro y la danza, que generan acciones de más corporales. Ha habido de todo en el catálogo que a mí en este momento se me viene a la mente, desde intervenciones de espacio público con elementos más plásticos, hasta intervenciones con cuerpos, instalación,
performances duracionales, así como lo menciona Gretel. Para mí, mucho Perdón, ¿nos puede contar como algunos que se le vengan a la mente? Y sí, yo creo que para la gente que ve este video, como más como cercanos a las artes escénicas. Ok, como recuentos, casos muy conocidos, Habacuc como artista y sus acciones que han generado mucha polémica y mucho ruido en el país por las diferentes cosas. Habacuc ha accionado en diferentes momentos y quizá era uno como de las primeras cosas que yo escuchaba cuando estaba comenzando a estudiar performance y a hacer performance también, allá cuando yo tenía como 20 años o menos. Por otro lado, Priscila Monge, a Yamil de la Paz García, que además es como colega y con quien además trabajé un tiempo ahí sistematizando sus propuestas de intervención de espacio público, pero ellos son como del área de las artes más visuales. En cuanto a más performance, más escénicos, bueno, nunca se me olvida que Sotavento tuvo en algún momento Gustavo Monge, Sally Molina y Lady Montero. Ellos tuvieron un desarrollo bastante grande de propuestas y acciones performáticas. Incluso yo colaboré con ellos ya a finales del trabajo del colectivo Sotavento como tal. Ellos organizaron, por ejemplo, el Encuentro Internacional con la Pocha Nostra en Heredia en el año 2015, donde estuvo Guillermo Gómez Peña y Dani de Emilia. Fue un encuentro internacional donde hubo participación de muchas personas acá en Costa Rica. Por ejemplo, Christopher, el bailarín que ahorita está en Nueva York, Mario. También sé, bueno, Jimmy Ortiz ha trabajado sus propuestas un poco más de carácter performativo también con bailarinas y bailarines. Erika Mata, Gretel con el colectivo Arte en Mutación. La famosísima acción de Gretel en la rotonda de Zapote. Alejandra Sol también se me viene así a la mente como el nombre de ella. O sea, en general creo que han habido como muchas propuestas que valdría la pena incluso como pensarlas y catalogizarlas desde cierta perspectiva. Como les digo, Teorética tiene un trabajo muy avanzado en este aspecto y ahora creo que también el Centro Cultural Español en Costa Rica, el Farolito, ha gestionado espacios de encuentro. El año pasado la UCR, dentro de su actividad de investigación en artes, tuvo un espacio para un taller de performance donde también se recogieron varias personas, tanto de la Universidad Nacional como de la Universidad de Costa Rica, que han desarrollado acciones, personas que apenas están estudiando, otras que ya son egresadas, profesores. Y bueno, yo trabajé durante un tiempo con Liz, hice varias acciones con Liz Rojas, y así. También estos proyectos son mucho de encuentro y desencuentro, en el sentido de que en algunas ocasiones, bueno, te sumas como a grupos de personas y a veces generas acciones sola. Yo he tenido también la oportunidad de trabajar con mucha gente en otros países porque estuve viviendo fuera un tiempo y en ese momento conocí a otras personas que también trabajan propuestas de performance art y entonces desarrollé durante un tiempo performance en otros países y trayendo y llevando piezas, intercambiando piezas en diferentes espacios. Entonces, bueno, creo que hay un movimiento muy variado, hay performances de muchos tipos, muchas personas que incluso incursionan, realizan algunas acciones, luego hacen otro tipo de trabajo, como decía Gretel, y luego recurren a este lenguaje para incorporarlo dentro de sus creaciones de otras formas. Y ahí vamos, ¿no? El año pasado estuvo en el en el Encuentro Nacional de Teatro, Gabriel Araya y Natalia con la pieza Margen. Ellos tenían, bueno, unos principios de creación basados en teatro performativo, de referencialidad y de colonialidad, y así. Wow. Sí, no sé si Gretel también se le viene a la mente más propuestas o también de los inicios, porque yo creo, hablemos de teatro,
tiene sus tintes también didácticos, que a mí me hubiese gustado estar a mis 20, yo también recuerdo que escuché Sotavento, me hubiera encantado toparme con este video y entender más de qué se trataba su quehacer artístico. Me hubiese encantado. Entonces, escuchar nombres, escuchar propuestas hacen que tal vez alguien que está viendo este video dice, ok, voy a apuntarlos y ahorita voy a ver qué están haciendo. No sé si se le vienen más a la mente, Gretel, propuestas. Voy a hablar un poco fuerte porque está lloviendo aquí muy fuerte. No sé si entra el sonido. Porque, digamos, también uno tiene que pensar en performance desde diferentes líneas, y es un poco lo que está tratando Paola. Desde la cuestión pedagógica, efectivamente han habido varios colectivos, está el laboratorio de performance que se dirigió en la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Arte Dramático. Con ella fue con la que Arte Mutación hizo la pieza de la bandera. Arte Mutación existe hace 10 años. Sé que también Reinaldo, la cosa lo que está diciendo, Reinaldo también hizo piezas de performance. Como piezas de performance de lenguaje artístico, que está Priscila Monge, esta pieza famosa, Las toallas, por ejemplo, un traje hecho de toallas en San José, ¿verdad? Mientras iba menstruando, y ha hecho muchas piezas, temas de las artes sexuales, Carla Solano. Ahora hay un artista también que es como que trabaja en el vestuario, que se llama Miriam Su, o algo así, que me parece que es muy importante. Alejandro Ramírez, ¿verdad? Que ha trabajado de trío. Rosela Matamoros, que es de las más grandes, sí. Con Elia Arce. Elia Arce, digamos que pertenecería más al tipo de performeras que viene del lenguaje del arte escénico. Sí. Sí le viene más de las visuales. Madrid, también Carla Madrid, que se llama Lucía Madrid. O sea, hay muchas de las artes visuales, digamos, que han venido haciendo. Y eso hace muchos años, digamos, que son como Priscila Monge, Madrid, son de las viejas más escuelas, más vieja, digamos. De los 90, sí. Exactamente, ¿verdad? Otto Apuy creo que también ha hecho acciones. En fin, hay mucha gente en las visuales que ha hecho. Incluso ahora, Adrián Arguedas, Cecilia Chanto, ellos han hecho mucha acción. Han hecho también. Instalación. Hay un texto que hizo la historiadora del arte de apellido Mantel, Carla, no me acuerdo el nombre ahora, que de hecho lo venden en la editorial de la UCR, que ha hecho un recuento sobre acciones de performance de diferentes formatos, fotografía, video, cuerpo, que incluye artistas mujeres costarricenses de hace muchos años. Marga Sequeira hace poco sacó un artículo sobre un recuento del performance y nombra varias de las personas que está mencionando Paola, también ahí yo incluida, porque ella le pagaron una beca teórica para hacer una investigación sobre performance, no solamente performance artística, sino también performance más expandida, ¿verdad? Pero yo diría, y aquí no tengo los datos, pero podéis entrevistar gente que ha hecho teatro en Costa Rica desde hace mucho y que sé que han hecho acciones performáticas. Creo que Tierra Negra en algún momento hizo una acción en los cementerios, que más del carácter performático. Se vistieron, fueron al cementerio y hay fotos de eso. ¿Y eso hace cuántos años? 80, 70, no tengo la menor idea. Estoy hablando de la ignorancia. Yo creo que el performance se ha hecho desde hace mucho tiempo. Y ya si entramos en el campo de lo social, los colectivos políticos, feministas, las marchas, las huelgas, desde cuando no tenemos huelgas, siempre han acudido a lo teatral y a eso más performático para hacer acciones. Es la forma de manifestación por excelencia. Y ahora el montón de activistas, feministas, colectivos LGTBIQ han encontrado en la performance una vida, ¿verdad? Peso Diverso hizo esta acción, ¿verdad? Donde la gente se besaba fuera de sus bares, que no les era permitido darse besos. Es una acción performática que se años, ¿verdad? Colectivos trans vienen haciendo montones de piezas. Las mujeres trans son una performance, ¿verdad? Y las personas trans han existido toda la vida. Es decir, entonces, la performance
promovida como forma de manifestación de acción política y artística hace mucho rato, ¿verdad? Todos estos nombres que hemos venido diciendo, sí, efectivamente, ¿verdad? Yo por mi lado también tengo que decir, había Yala, con el colectivo abierto ha venido haciendo cosas también, pero sé que otros grupos también los han venido haciendo hace muchos años, desde el 91, el 94. Entonces es una historia vieja, lo que pasa es que yo creo que se le ha dado poca bola y en algún momento se volvió moda, ¿verdad? Porque en el momento que el performance se institucionalizó, se llevó a las universidades, yo agradezco por eso, pero también se volvió muy institucional, entonces se le empezó a dar más bola, ¿verdad? Pero viene de mucho antes, ¿verdad? Viene de mucho antes como práctica. Yo creo que en Costa Rica, creo que Sandra Trejos también ha hecho cosas hace muchos años. Uno puede encontrar reportes de periódico de acciones que hacían en la Plaza de la Cultura en los 80s, no preciso los nombres ahora, claramente abajo. O sea, hay mucha gente que viene haciendo en el campo de las visuales, de la música, del teatro, pero no se le ha dado tal vez toda la bola que merece. A mí me parece muy interesante el artículo que ahora hizo Marga, pero es claro que se necesita sistematizar más. A mí me interesaría mucho entrar en esa línea de crear artículos, no solamente en la pieza artística, sino también en la pedagogía de la performance, que es donde me he desarrollado mucho más, y en la performance expandida, ¿verdad? Es cuando entra ya en el campo de lo social y lo político, ¿verdad? Como herramienta de mediación. Ok, le dimos tiempo a Gretel que huyera de la lluvia para poder seguir con la siguiente pregunta. Quiero preguntar sobre sé que hay muchas formas, y lo imagino, para poder llegar a un performance. Y como les decía ahora, sí, tratemos como de enfocarnos como más a algo escénico, no sé si decirlo así, o más cercano al teatro. Pero quiero preguntarles, ya sea por sus metodologías de creación de un espectáculo, tal vez no pedagógico, sino como de creación de espectáculo, ¿cómo han creado ustedes un performance, una propuesta performativa? Bueno, digamos, yo trabajo siempre a partir de un concepto y una vez que se plantea el concepto se comienzan a desarrollar los materiales a partir de diferentes formas de abordarlos. Por ejemplo, voy a hablar del caso concreto de la pieza que estamos trabajando ahorita, que se llama La madre que nos parió. Habían intereses muy específicos, temáticos. Queríamos trabajar sobre cuerpo, estado y maternidad. Y entonces, con esos tres grandes temas que todavía no sabíamos qué queríamos decir ni cómo lo queríamos plantear, este grupo de personas nos sentamos prácticamente a conversar y a generar material creativo, a generar estímulos creativos desde diferentes lenguajes. Esto nos llevó como a articular una metodología de trabajo que ya habíamos en otros momentos un poco manoseado, que es el asunto de hacer sesiones de taller o de laboratorio, en los cuales cada persona de su rol va planteando inquietudes en torno al tema a partir de lenguajes concretos. Entonces así atravesamos como una serie de experiencias que van desde lo visual, lo sonoro, lo corporal, lo más textual, también lo más filosófico, y vamos generando materiales que progresivamente se van uniendo, se van concatenando a partir como de propuestas que pueden ser conexas o inconexas, pero que de una u otra manera giran en torno a esto que va resultando como discurso, porque en ese sentido claramente el ejercicio nos dirige hacia, de una u otra manera, tomar posición sobre estos temas, qué queremos decir, cómo queremos decirlo, cuál es el formato, cuál es nuestra postura como personas creadoras, intérpretes, accionantes, performers, y a partir de esto pues vamos construyendo las acciones, vamos construyendo las cadenas de acciones. De alguna u otra manera también jugamos diferentes roles que no necesariamente tienen que ver conmigo misma, pero parten de mí, y entonces en esos roles vamos jugando, tocando las esquinas entre lo ficticio y lo real. Y
vamos también generando fantasías, que para mí hay dos cosas muy importantes en esto y que tienen que ver con dos prácticas muy ligadas a la performance, que son el juego y también un poco ahí el asunto de la organización hacia lo colectivo. Esto porque no es una pieza que yo esté trabajando sola, la estamos trabajando entre un montón de personas. Entonces eso requiere también toda una metodología de articulación, que en el caso mío, porque digamos, ahí sí está atravesada como mi postura política, definitivamente. Y que bueno, yo tengo una postura política que aboga por el trabajo no jerárquico. Es decir, a mí me interesa trabajar siempre bajo el esquema de la colaboratividad y la horizontalidad. Y eso a veces es complejo porque no estamos acostumbrados a trabajar así, menos como en procesos de creación en grupo, y hace que tengamos que tomar ciertas partes o decisiones de cómo queremos implicarnos en el proceso. Por eso también, bueno, de cierta manera, hacemos un abordaje codisciplinar. Esto quiere decir que cada quien desde su disciplina tiene un rol y ese rol se respeta. Y si yo tengo el rol de asumir la visualidad, ese es mi rol y puedo compartir mis ideas, mis sentires y mis pensamientos en otros aspectos, pero el rol mío o el rol del que yo me encargo es ese. Entonces, eso nos genera toda una estructura organizativa de planteamientos y de trabajo y a la vez vamos produciendo el material creativo en torno a algunas estructuras. Para generar esas estructuras utilizamos diferentes propuestas, donde sobre todo las propuestas se van desarrollando en torno a ciertas características de tiempo y espacio que queremos trabajar, o sea, por ejemplo, queremos trabajar en el presente, en el futuro, en el pasado, queremos trabajar en un espacio abstracto o en un espacio concreto, queremos trabajar desde lo ficcional o queremos trabajar más desde lo que llamaríamos real o metareal. Y así, de cierta manera, vamos generando la pieza, que nunca sabemos para dónde va. En este caso, en el caso específico de la madre que nos parió, teníamos los temas y bueno, fuimos generando una estructura de cosas que pasaban. Y dentro de esas cosas que pasaban, después se fueron generando como unidades de acciones. Y dentro de esas unidades de acciones, entonces también se van generando materiales sonoros, materiales textuales, materiales de movimiento que se van mezclando y poco a poco vamos amalgamando o intercalando esto hasta que llegamos a ciertas resoluciones técnicas, estéticas y artísticas. Por ahí también, dentro de esta forma de trabajar, nos planteamos desde el inicio la necesidad de incorporar de una u otra forma la vinculación del espectador y decidimos utilizar ahí la parodia del mecanismo de votación directa, del mecanismo democrático de acción directa, porque nos interesa mucho cuestionar también la noción de organización, sobre todo política, a nivel de toma de decisiones en este aspecto. Tiene mucho que ver con la dinámica en cómo trabajamos y en cómo tomamos las decisiones, no desde esa jerarquía, sino desde la horizontalidad. Y eso nos ha llevado también a probar diferentes juegos en los cuales se puedan ir incorporando estas intervenciones de las personas que participan desde la dinámica de la recepción de la pieza. Eso por hablarte como un caso concreto colectivo. Si nos vamos hacia lo individual, pues bueno, igual, una parte de un concepto, de un tema, va derivando y va conectando con diferentes cosas. Yo, al igual que lo mencionaba Gretel, siempre que he hecho una pieza individual, parto de cosas que me importan, que me interesan y que de una manera u otra quiero comunicar mi postura o mi forma de ver el mundo con relación a eso. Y a partir de ello se van generando una serie de estímulos que van generando impulsos creativos, donde se van probando materiales que al final se eligen para generar la pieza en total.
Básicamente ese es mi proceso. Me gusta mucho utilizar cosas como el método crítico paranoico de Dalí, que mezcla un montón de juegos surrealistas porque son riquísimos, donde podemos accionar desde el inconsciente, desde el subconsciente y no tanto desde la racionalidad. Y a veces también utilizo otras cosas que son un poco más estructuradas, ¿verdad? Algunas otras herramientas de creación que nos llevan hacia un camino un poco más concreto. Pero hay muchísimas formas de hacerlo y yo sí creo que en esto cada forma varía muchísimo dependiendo de qué es lo que uno quiera hacer y del momento de la vida en el que está, de lo que siente, de quién es y de cómo vive, porque definitivamente no podríamos desligarnos como creadoras de las piezas que producimos o que generamos. Y eso es muy interesante. A mí la performance como proceso me ha permitido llegar a lugares de mí misma que no conocía. Y eso es para mí demasiado importante. Digamos, ya eso es, porque luego también, como decía Gretel hace un rato, creo que sobre las artistas y los artistas pesa mucho también, aún hoy en día, el deber ser buen artista, ¿verdad? El ser un buen artista. Y hace muchísimos años, cuando yo no me sentía cómoda, porque yo tenía una sensación de incomodidad frente a lo que se me presentaba como la verdad teatral, o lo que era el teatro, o lo que era teatro de verdad, yo me sentía muy incómoda frente a eso, y yo decía, no, es que seguro es que yo no quepo aquí en esta caja no es mi caja, porque no me siento aquí. Y luego cuando empecé a tener contacto con la performance, me fui dando cuenta que es que de repente mis intereses sencillamente iban hacia otro tipo de experiencias y que la performance me permitía esas experiencias. Y para mí esto que vos decís de cómo monta uno una pieza está totalmente ligado con esas experiencias que nos puede permitir la performance y que tienen que ver con cómo quiero decir cosas sobre lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo. Quizá por eso es que ahora que Gretel dijo que en primera instancia sentía como que había una incidencia política más profunda en la performance, es que tiene que ver con eso, porque sí o sí hay una implicación tuya como creadora en la pieza, siempre. Y siempre hay algo que vos querés decir y siempre hay algo que sentís y siempre hay algo que te atraviesa puesto en esa pieza. Bueno, para intentar responder tu pregunta, yo no podría decir que tengo un proceso o una única vía para la creación de pieza, pero sí hay elementos que tal vez sí están siempre presentes y el orden puede cambiar, ¿verdad? Al igual que Paola, yo sí creo en el ejercicio de la conceptualización, ¿verdad? Sea teatro, sea performance, sea lo que sea. La misma pedagogía pasa por un ejercicio de conceptualización. También hay un gran, en esta receta, ¿verdad? Otro ingrediente, no me gusta la palabra receta, en este camino, es la intuición, ¿verdad? Le doy un gran lugar a la intuición. Hay un momento donde ya no sé qué explicar, no sé cómo responder, solo siento que es por ahí. Y a mí me gusta mucho la dirección. De hecho, creo que me gusta más la dirección que la actuación. Y quien trabaje conmigo siempre le digo, hay un momento en que le voy a decir que no sé, déme chance, ¿verdad? Porque confío que hay algo que está ahí. Ahora, también soy muy racional, tengo los dos lugares. Puedo ser muy intuitiva, pero también hay un componente racional en mí que por mucho tiempo sentí vergüenza de eso, es decir, oh, los artistas no pueden ser racionales. Y no, la racionalidad también es un elemento interesante, solamente que cómo lo dosificas para que no sea un peso, no sea una plancha, ¿no? Entonces, la conceptualización me permite de alguna manera ejercitar ese trabajo mezclado entre la intuición y la racionalidad, ¿verdad? Es algo que es como un esqueleto, ¿verdad? Que se va construyendo ahí. Entonces, me gusta, por ejemplo, trabajar a partir de la idea de problemas, de resolución de problemas, porque para mí una experiencia artística, escénica, es hacer posible lo imposible, ¿verdad? Una vez se pide o le pide o construye con otros cosas que parece que no es posible que puedan suceder,
¿verdad? Y uno las hace suceder. Entonces me gusta mucho trabajar con la idea de resolver un problema. Hay un concepto, una cosa aquí en la física que me gusta mucho, que son los experimentos mentales, ¿verdad? Ellos se plantean cosas que son imposibles de probar en el mundo concreto, ¿verdad? Einstein lo hacía, o sea, ¿cómo le probas a la gente que lo que él decía era? Y ellos empiezan a hacer ejercicios mentales. Yo me robo eso de la física y lo pienso también en la cuestión escénica, ¿verdad? ¿Cómo te planteas un ejercicio mental y tratas de hacer eso, traerlo al mundo de lo escénico, ¿verdad? Y ese es un ejercicio muy lindo que me gusta hacerlo conmigo previamente inclusive y luego en colaboración con las demás personas. También uno sabe hasta dónde se comparte todo, cuándo hay que compartir todo, cuándo no, porque puede ser muy ruidoso, o cuándo lo pones como una hora ahí y digo, ya, tengo esto y no sé cómo resolverlo, hagámoslo entre todos, ¿verdad? Yo inclusive cuando he trabajado cosas solas, como el proyecto este 37, Valentina me decía, Valentina Marengo, yo trabajé ya en ese proyecto con ella también, y me dice, Grace, que vos siempre te asegurás de tener mucha gente a la par para poder trabajar, inclusive algo sola. Sí, yo aprendí hace mucho tiempo que soy insuficiente, que el teatro por sí solo también lo es, por eso creo en la interdisciplina, ¿verdad? Yo necesito de mucha gente para poder resolver estos problemas, ¿verdad? Escénicos. Necesito de mucha gente y así lo hago como creadora, como investigadora, como docente. Entonces creo ahora pues le llamamos procesos colaborativos, pero eso viene en Latinoamérica con muchos nombres, ¿verdad? Hace mucho tiempo, pero creo en los procesos colaborativos, creo en esto que plantea Paola de la colaboración por roles rotativos que no son estables. A veces soy directora, pero a veces como directora también me contamino en el buen sentido de la palabra, trabajar la plástica escénica, y quien trabaja la plástica escénica puede entrar en el campo mío y así, pero aún así hay decisiones que esos roles tienen que tomar finalmente, porque también yo he experimentado ese ejercicio utópico de querer la horizontalidad total y tampoco funciona. En algún momento lo intentamos y es caótico. Sí tiene que haber cierto nivel de organización, porque si no, ¿quién toma las últimas decisiones? Lo que pasa es que si no, creo que esos roles son duros, ¿verdad? Y que yo siempre voy a hacer esto, ¿no? Yo puedo movilizarme. Esa es la maravillosa de la colaboración. Pero sí alguien tiene que tomar las decisiones en algún momento de las cosas, porque si no, el caos se vuelve insostenible, ¿verdad? Sobre todo cuando hay que tomar decisiones de estructura, ¿verdad? Que es complejo. Entonces sí creo como en la intuición, creo también en eso, en la generación de problemas, en los disparadores pueden ser varios, a veces puedo partir de una imagen, a veces puedo partir de una sonoridad, a veces puedo partir de un texto, a veces puedo partir de un concepto, a veces de un objeto, soy muy objetual, o sea, este reloj, digo, uy, de hecho tengo, este reloj es parte de una pieza que estaba haciendo, ya ese reloj me dispara, y de ahí empiezan a construirse otras cosas, ¿verdad? A veces de una experiencia personal, a veces de una pregunta. Me gusta mucho trabajar, aparte de resolución de problemas, preguntas. Me planteo preguntas. Esta pieza que estaba haciendo sobre la muerte, un día solo escribí preguntas. Y ese fue mi disparador también para la creación. Entonces, los disparadores pueden ser muchos, pero tal vez lo que siempre se mantiene es eso, el trabajo por colaboración, darle un lugar a la intuición, la idea de investigación-creación. Creo la idea de todo proceso es un proceso de investigación. Creo en el espacio de diálogo, la conceptualización. Creo en los prototipos, ahí me robo un poquito el concepto del design thinking. Yo funciono creando pequeños prototipos que pongo a prueba en algún momento del proceso. Y a veces se vuelven piezas en sí mismas y no les doy ese lugar, pero debería dárselos, ¿verdad? Entonces, en un momento del proceso yo abro a un grupo de gente y les presento el prototipo hasta donde está, ¿verdad? Y me dan devoluciones y sobre eso sigo trabajando. A veces se queda ahí, no lo llego a terminar y esa fue la pieza, pero la idea siempre mía es eso, como va a haber un momento, generar diálogo, ver cómo va la cosa, exponerme a eso, que es un lugar muy intenso, ¿verdad? Tanto lo hice como cuando yo accionaba, como cuando dirijo, y también luego desde la docencia. Entonces, no sé, creo también en esa idea de un proceso por etapas, un proceso acumulativo. Creo que en algún momento de las etapas
hago lo que se llama un embudo, que son pequeños filtros que digo, bueno, de toda esta primera etapa o esta primera muestra abierta de proceso, ¿con qué me quedo y con qué no? Antes me costaba más soltar, ahora que estoy más vieja digo, no, Gre, o sea, suelte, porque si no puedo arrastrar un proceso por 20 años, digamos, si no vas a ningún lugar. Entonces ahora me estoy obligando más a la idea de hacer pequeños cortes y soltar cosas. Hay que darse material para otra cosa en el futuro, ¿verdad? Y ahora sobre todo me estoy planteando hacer cosas más pequeñas, en el sentido de que antes ese imaginario de que ser la obra, y tiene que ser presentada en no sé qué lugar, y se me volvió muy pesado, ¿verdad? O sea, yo soy una persona de procesos lentos, yo no soy de producción rápida, hay gente que es así y la envidio, me parece maravilloso, algún día cuando sea grande voy a ser así, pero me cuesta, yo soy de procesos largos, ¿verdad? Pero aún así, en esta idea de proceso largo, cómo hacer pequeñas cositas para ir sintiendo pequeños cierres, y no la sensación frustrada de, uy, esto nunca lo terminé, ¿verdad? Es como en lo que estoy también ahora, temáticas de interés, me gusta mucho el tema del tiempo, por ejemplo, me obsesiona el tema del tiempo, me obsesiona, ahora estoy con el tema también de la muerte, una cosa ahí, de las cosas ¿verdad? Que se van desvaneciendo. Me gusta mucho lo autorreferencial, también me gusta lo social y lo político. O sea, ahí voy moviéndome en las cosas, digamos, ¿verdad? Pero ahora sobre todo estoy en esta cosa del asunto de la muerte. También en algún momento me planteé un proyecto que está ahí en teoría, que es sobre las fake news, cuando entré más en lo campo de lo social y político, ¿verdad? Quiero mucho hacer una pieza que tenga que ver con lo fake en los medios de comunicación. Y ahí voy, me gusta mucho lo visual, digamos, ahora tengo el ejercicio, me compré un montón de chunchitos pequeños, entonces a eso lo que me refiero, que hacer pieza no sea solamente el gran espectáculo, sino pequeñas cosas, o sea, estoy jugando con el mundo miniatura y estoy interesada en eso como un ejercicio personal de creación, y si eso lleva a generar pieza, maravilloso, porque me creo, eso se lo roba un poco al performance, el hacer performance es también una actitud de vida, y creo que el teatro también, quienes hacemos teatro, olemos teatro, comemos teatro, soñamos teatro, vamos al bar y hablamos de teatro, ¿verdad? Para mí, estar siempre abierta a lo que hay alrededor mío para robármelo y estudiarlo. Eso me interesa mucho, ¿verdad? Entonces yo siento que yo estoy haciendo pieza cuando hago esos pequeños ejercicios con los objetos día a día. Cuando estudio el tiempo en mí y en los otros y en los objetos. Ahí también estoy haciendo pieza, porque yo creo la pieza como un proceso de investigación, ¿verdad? No es solamente para una obra, ¿verdad? La obra es solo la conclusión de eso que vos venís estudiando desde hace mucho tiempo, porque si no, se me vuelve una producción de masa que yo no sé hacer. O sea, hay gente que, insisto, es muy buena, pero yo no puedo solo pensar una obra para ponerla y hacerla ya, sino que necesito que me haya pasado en el cuerpo. Entonces también creo en eso, desde qué cuerpo estoy hablando, tanto en mí como directora, como creadora, o cuando trabajo con actores o actrices o performers, decirles desde cuerpo querés hablar, ¿verdad? Y eso también se pasa a los grados de ficcionalidad o de presentación o de representación que quiero trabajar en la pieza, ¿verdad? Desde qué cuerpo estoy hablando también. Va como por ahí, no sé si te respondo. Es como un falso y verdadero. Cuando me pensé en esta entrevista, yo, ¿verdad? Googleé un poco y haciéndolo no horizontal, sino muy vertical, yo creo que hay dos características que no hemos, una sí la hemos mencionado, la otra no, que es que el performance es algo más vivo que el teatro. Y aquí le voy a robar una frase que leí de David Koresh, que hablaba sobre el proyecto del seminario, que lo comparó con un partido, y para mí fue fácil entender esa analogía. Dijo que en los performances se preparan, pero que no se ensayan, que es como un partido, que usted puede entrenar, puede practicar, puede ver diferentes tácticas, diferentes cosas que pueden pasar en el partido, pero ya cuando llegan a jugar con el público, con otro equipo, ya se vuelve el partido, hasta ese momento ya se vuelve el partido. Entonces, sí, yo verticalmente, y por eso digo, es más como un falso y verdadero, quiero saber, ¿eso es falso o es verdadero? El performance no se ensaya, sino que se prepara.
O como con respuesta corta, tal vez, más que falso y verdadero. Ok, yo creo que el performance efectivamente se prepara. Y creo que también tiene que ver mucho con la noción de ensayo que tenemos. Que en realidad un performance puedes tardar trabajando, como dice Gretel, una pieza 20 años o 2 días. Y eso va a depender muchísimo de las decisiones creativas que tomes o de las decisiones creativas que se tomen en equipo de trabajo. Considero que efectivamente el performance y la performance requieren conocimiento, autoconocimiento, reconocimiento de una serie de cosas que efectivamente se preparan físicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente y así en un montón de ámbitos. Sí, sí. Creo que voy a tirarle entonces la segunda, perdón, a Paola. No, que ahora que vos decías este asunto de que si es más vivo que el teatro o no, yo no lo compararía, es que yo creo que ni siquiera hay como margen de comparación entre una cosa y otra porque sus naturalezas son diferentes, es como si yo quisiera meter a todas las frutas en la misma canasta y cada una tiene su color y su sabor y existen y está maravilloso, ¿no? Sí, pero sí, lo que quería llegar era eso, que es algo, sí, la palabra es lo que hablamos al principio, del juego de las palabras también, ¿verdad? Que también como uno categoriza las cosas, sí, lo que quería decir era que pasaba en el momento, con lo que explicaba ahorita el fútbol. Y tal vez para Gretel, ya que Paola me respondió esta pregunta, es que también el performance, al momento, el público nunca debería de ser pasivo. No sé, es que no sabría qué decirte. Digamos que yo creo mucho en la performance interactiva, digamos que el espectador participa de la pieza y se vuelve performer también, digamos, pero eso es una vía. Hay quienes hacen piezas que son para ser vistas, como desde la idea, como desde el mismo teatro más convencional, como hay teatro que también es interactivo y la gente participa, ¿verdad? Entonces, yo creo que no, o sea, puede ser de una forma o la otra. A mí me interesa más donde la gente participa, pero es un asunto de interés. Pero también me parece chivísima si una ve una pieza y está ahí sentada, ¿verdad? ¿verdad? Pero no hay una única vía de hacerla, digamos, creo yo. ¿Verdad? Yo me voy a meter ahí porque yo sí creo que también eso depende mucho de la experiencia de quien recibe la pieza. Y yo creo que nadie debería ser obligado nunca a hacer nada. Entonces, yo no me siento cómoda con la idea de que las personas tengan que participar porque así es, o que se tengan que quedar queditas porque así es, y observar, y ya. Yo creo eso. Sí. Pero es personal. Y esas son dos ideas que tal vez yo sí tenía. Y dije, bueno, tal vez esas como las características principales, yo podía sacar estas, pero entonces ustedes ya me acaban de tirar otras líneas. Hay unas palabras que yo también vi importantes para hablar de performance, como que tiene que ver mucho la poética, que tiene que ver con incomodar, tiene que ver con rito, tiene que ver con experiencias, con desautorizar códigos y convenciones, que yo sí creo que sí es un poco de lo que hemos hablado. Para ya ir cerrando, les quiero preguntar, ¿qué le hace falta al teatro performativo para sentar más las bases? Porque hemos dicho que la historia está por ahí regada, que tal vez no se le ha dado seguimiento. ¿Qué hace falta hacer ahorita para hacer el movimiento más fuerte en el país? O sea, yo en general, yo no sé si hay una única vía. Yo en general creo que necesitamos, tanto para el performance como para el teatro, sistematizar más lo que hacemos dentro del país, ¿verdad? Hemos escrito poco y yo me incluyo ahí. Nuestros antecesores tal vez escribieron, ¿verdad? No he visto textos de Binocur, de María, de Roxana, ¿verdad? Que han escrito sobre el teatro, pero como que últimamente hemos dejado de escribir sobre el hacer que hacemos aquí al interior de nosotros, del país. Yo creo que lo primero es eso, darle un lugar a lo que hemos venido haciendo en los últimos 50 años, ¿verdad? Y no solamente al teatro de cierta forma,
¿verdad? Sino a esta forma más híbrida de hacer lo teatral. Y si empezamos a escribir sobre eso, se le da un lugar, ¿verdad? Sobre cómo hacerlo, yo no me metería porque claramente cada quien va a defender cómo debe hacerse las cosas, ¿verdad? Y ese es un tema espinoso, ¿verdad? Pero yo lo que diría nada más es cómo buscamos para que lo que hagamos, teatro performativo, teatro convencional, performance teatral, danza teatro, whatever, esté vivo, ¿verdad? Y ahí la pregunta que nos dejaría es, ¿a qué llamamos algo que está vivo? ¿Verdad? Eso es lo único que yo siempre, cuando yo voy a ver teatro, voy a ver performance, o voy a ver danza, siempre voy con ilusión, como el creyente, ¿verdad? De que voy a salir y eso me pasó algo, y que está vivo. Eso es lo que yo sueño. Y cuando uno le pasa eso y sale de un espectáculo y está vivo, uno dice, gracias Dios mío, estoy creyendo. Y no siempre sucede. Entonces yo creo que básicamente es siempre preguntarnos cómo hacer para que esa pieza, no importa lo que sea, esté viva, ¿verdad? ¿Qué son los componentes que debe tener o desde dónde tenemos que ejercitar para que esté vivo? Y esa es una pregunta que me parece interesante para nuestro movimiento. No importa de dónde la hagas, la verdad es que me parece maravilloso la diversidad, pero que esté vivo. ¿Y qué son los componentes que hacen que esté vivo y que no se haga teatro muerto o teatro performativo muerto? Porque el performance, aunque algunos no se repiten nunca más, digamos que yo diría que es un componente que tiende a decírsela al performance, que no se repite tanto, digamos. El teatro, una obra se puede hacer infinidad de veces. El performance tal vez menos, se hace una vez. Hay gente que hace montajes, ¿verdad? Pero generalmente se hace una vez. Pero podría estar muerto también, aunque se haga una sola vez. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ajá. Yo sí quiero tirar aquí mi cuña, que esto es algo con lo que soy tremendamente insistente y en todos los espacios donde tengo la posibilidad de hablar lo digo. Y es que necesitamos necesitamos un espacio educativo para la alfabetización en cuanto a lenguajes artísticos de todo tipo, porque nos enfrentamos a un problema relacionado con la creación de público que tiene que ver con la cultura del país y con la cultura de nuestra sociedad. Un país en donde el proyecto educativo relega o deja de lado la educación artística como principal espacio de fomento de la comprensión de los lenguajes artísticos, definitivamente va a tener problemas a la hora de que se desarrollen piezas artísticas y estas puedan ser de acceso para todas las personas o la mayoría de las personas. Porque resulta que los lenguajes artísticos son lenguajes como cualquier otro, con sus particularidades y con sus capas, con sus profundidades y también con sus ligerezas. Pero cuando yo me siento ajena a algo y cuando algo no me toca, definitivamente va a ser muy difícil que lo pueda disfrutar, que lo pueda comprender y que lo pueda hacer parte de mi vida, que pueda atravesar mis prácticas cotidianas, que pueda atravesar mis vivencias o que de alguna manera me interpele. Y considero que esa es una de las principales cuestiones por las que nos queda mucho camino que recorrer al sector artístico en general, al sector de las artes escénicas, del teatro, de la performance, de todas las manifestaciones artísticas contemporáneas, y tiene que ver precisamente con eso, con los espacios educativos, los espacios de formación en lenguajes artísticos, de accesibilidad y de comprensión, porque yo puedo hacer piezas performativas muy interesantes y muy chivas y todo lo que sea, que si no hay personas que conecten con eso, no tiene ningún sentido, porque nosotros no hacemos arte para satisfacer nuestras necesidades personales, ni no sé, nuestros conflictos y nuestras cosas y lo que queremos decir. En principio, hacemos arte porque queremos compartirlo, porque queremos exponerlo, queremos planteárselo a otro grupo de personas para que eso genere esta experiencia de comunión a la que se refiere Gretel y que todos los autores teatrales lo tocan desde lo más básico, esa convivencia humana. Y esa convivencia humana que antes de la pandemia era en presencia, pero que hoy nos toca hacerla aquí en estos espacios y que no deja de ser convivencia.
porque el hecho que tengamos, por ejemplo, la posibilidad de tener esta conversación nos hace sentir más vivas, porque estamos aquí unidas por algo que nos llama la atención, nos gusta, nos mueve. Y en la medida en que eso le gusta, le mueva y le interese a más personas, es que vamos a poder tener realmente más espacios de recepción y tal vez más incidencia uh, en la población en general o en las personas en general, porque definitivamente una de las cosas que sucede es que este tipo de manifestaciones se quedan en espacios de recepción muy limitados. Y porque son lenguajes complicados. O sea, cuando estamos hablando de mezclar diferentes expresiones artísticas, diferentes manifestaciones con cuestiones que a veces no son fáciles de entender a nivel discursivo, político, ideológico, estético, se vuelven materiales que no son accesibles o no les resultan accesibles a la mayoría. Uy, creo que a Paola se nos quedó pegadilla. Quedó pegadiza. Pero bueno, es interesante lo que ella plantea, ¿verdad? Mientras regresa. Varias líneas, ¿verdad? Una tiene que ver con la pedagogía o la educación, ¿verdad? Otra con la divulgación y yo diría también con la investigación, ¿verdad? O sea, todo, digamos, a veces se ha dicho que quien hace performance hace cualquier cosa, ¿verdad? Y eso no. Y pues sí, puede haber casos en que se hace cualquier cosa, como pasa en todas las artes. En el teatro puede suceder, en la danza también puede suceder que se hace cualquier cosa. Pero digamos, como escuchaste, el proceso de generar pieza desde el performance o desde formas híbridas requiere todo un proceso de investigación, de conceptualización, de ideas, de comunión, de búsqueda, ¿verdad? Entonces no es algo que es gratuito, sino que responde a toda una postura y a una búsqueda. Pero sí es cierto que hay que hacerlo más evidente. Entonces yo sí creo en la cosa, por un lado, darle lugar al arte que hacemos, por otro lado, lo que dice Paola, de dar una formación en relación a eso y una divulgación. Pero yo sí insisto mucho en esta cosa de darle un lugar a nuestro hacer. Porque aunque yo creo perfectamente en el diálogo con la gente de afuera que están haciendo cosas chivísimas y uno se enriquece con el hacer de afuera, sí es importante también darle un lugar al hacer que hacemos, ¿verdad? Porque aquí hay gente haciendo cosas muy tuanis también. Y darle un lugar también a nuestra forma de hacer, ¿verdad? La forma de crear conocimiento desde la práctica, ¿verdad? Nosotros hacemos teoría y creamos conocimiento desde la práctica y también darle un lugar a eso y darlo también desde donde lo hacemos acá, ¿verdad? Sí. Es muy importante. Perdón, Paola, ¿ibas a decir algo? Ya no. Paola. Es la lluvia, es la lluvia, es la lluvia. Igualmente ya les he robado demasiado tiempo, nos extendimos hablando de teatro performativo y les agradezco demasiado compartir con nosotras y con nosotros y que sigamos hablando de teatro también. Vean el siguiente video y también los que ya tenemos y sigamos hablando de teatro en Costa Rica.